comenzar el bloque de glaucoma, primero sí tengo que decir que la clínica prevalece sobre cualquier estudio pues paraclínico que podamos necesitar o usar. Sin embargo, es importante reconocer a la ultrabiomicroscopía como una herramienta, especialmente en el glaucoma, muy importante porque nos da una información que no hay manera, con ningún lente de los que conocemos, no hay forma de que veamos algunas estructuras. Tenemos lentes y formas de hacer gonioscopía interesantes que nos han dado históricamente hasta sistemas de clasificación del ángulo. A mí la que más me impresiona, que imaginar que en 1971 el doctor Speth se puso a analizar y a clasificar el ángulo de esta forma, porque agregó diferentes variables que no estaban presentes en las clasificaciones previas, que implicaban un poco el reconocimiento que algo detrás del iris podía pasar, que podía cambiar la apertura angular. Y desde el 71 hasta lo más moderno, que es esta gonioscopía automatizada, conozco yo este equipo, pero seguramente hay más, que implica, como en la gonioscopía con lentes, tener una córnea clara y tener contacto con el globo ocular. Nos da imágenes espectaculares que pueden reconstruir el ángulo en 360 grados porque toma una serie de fotos, creo que son 16, y las puede presentar así en circulito como si fuera una foto completa del ángulo, o desfasarlas o desenrollarlas en una línea como se ve ahí arriba para analizar el ángulo en sus 360 grados. Por supuesto, también la OCT de segmento anterior, que implica una resolución mucho mejor que lo que nos da la ultrabiomicroscopía. Sin embargo, nuevamente, como en la gonioscopía, nos quedamos cortos entendiendo y reconociendo lo que está pasando detrás del iris y de las estructuras pigmentadas o de la córnea opaca, que tampoco es un medio adecuado para ninguno de las formas de gonioscopía que he platicado. Las estructuras importantes para el glaucoma que podemos analizar mediante VM son la relación entre la cara posterior del iris y el cristalino, el cuerpo ciliar considerando área y dirección, la zónula posterior, que si bien había sido importante pensada como para la acomodación, ahora para fines del glaucoma también tiene importancia, y la bóveda del cristalino, de la que ya platicaremos. Entonces, la relación entre la cara posterior del iris y el cristalino en glaucoma está claramente reconocida en los bloqueos pupilares inversos y en esta amplia zona de contacto entre la cara posterior del iris y la cápsula anterior, que implica la presencia de dispersión pigmentaria, y este valor de 200 a 400 micras que se considera como normalidad se ve superada por mucho en estos tipos de glaucomas y de configuraciones iridianas. A veces, y esto como tip, si ustedes hacen VM y clínicamente es una dispersión pigmentaria, en ocasiones este es el mismo paciente que tenía toda la clínica de dispersión pigmentaria, pero no lograba verla hasta que lo puse a acomodar. Y entonces ya se configuró el iris como bloqueo inverso y se aumentó esa distancia de contacto de la cara posterior del iris con el cristalino. Entonces a veces el estímulo luminoso no basta, hay que poner a acomodar al paciente. El área y la dirección del cuerpo ciliar son variables o elementos que están ampliamente estudiados en varios artículos que implican glaucoma de ángulo cerrado, porque es donde más tiene que ver. Y este es un artículo que les quiero platicar que estudia ojos contralaterales de pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado con agudización del cuadro y un glaucoma de ángulo cerrado crónico. Y son una cantidad de variables que también las pueden tomar con el OCT siempre y cuando estén arriba del iris. Las que me interesa mencionar, o la que me interesa mencionar, es el área de los procesos ciliares o del cuerpo ciliar, que es una variable que tomaron
de esta manera, trazaron desde el ángulo una línea 500 micras atrás, después una perpendicular a esta y después tomaron como segundo punto el sitio de unión entre el cuerpo ciliar y el iris en la cámara posterior y ya después simplemente era trazar una línea para encontrar el área del cuerpo ciliar. Y siempre es bonito replicar lo que se hace en los artículos y dije, bueno, vamos a hacerlo en este equipo que tiene todas esas herramientas que ellos usaron para trazar el área del cuerpo ciliar en un ojo que sí leyó el artículo, pero este otro no, y es cuando digo, pues es que no todos los ojos se aprenden el artículo de la publicación y aquí hay una buena parte del área del cuerpo ciliar que no cabe dentro de la medición, a pesar de que es un cuerpo ciliar más grande, no cabe con los parámetros que ellos dieron para la medición de esta variable. Lo importante y lo que es importante mencionar para fines de este artículo es que esta área del cuerpo ciliar tuvo una diferencia importante entre los pacientes con glaucoma agudo de ángulo cerrado y los pacientes con glaucoma crónico de ángulo cerrado primario. Entonces, esta área va a estar aumentada en los casos de los ojos contralaterales estudiados del glaucoma primario agudo de ángulo cerrado. La zónula posterior es otro de los elementos que se han venido estudiando últimamente y es que, como les decía, la zónula posterior ha sido estudiada en el proceso de acomodación, pero nada más hasta que estos autores empezaron a notar y comprobaron mediante este trabajo de investigación que los ojos con menos zónula vítrea posterior tuvieron ángulos más estrechos, un cuerpo ciliar rotado anterior y una mayor bóveda cristaliniana que implica, si lo pensamos mecánicamente, una menor fuerza tensional hacia posterior, lo que participa en un ángulo cerrado más prominente o más importante. Entonces, todo lo hicieron con una cuantificación subjetiva, un poco como el OX, esta es mucha zónula vítrea posterior, esta es menos zónula vítrea posterior y entonces así empezaron a reconocer este hallazgo. La bóveda del cristalino es igual un elemento de estudio de la VM en el glaucoma, siempre que me mandan una VM para un ángulo estrecho, ya sea en meseta o lo que sea que se considere, tomo esta medición y la describo en mi reporte porque entonces se da más fuerza a la posibilidad de que haciendo una FACO este ángulo se amplíe. Y la bóveda del cristalino no nos habla más que cuánto sobresale el cristalino hacia la cámara anterior. La forma de obtenerlo es trazar una línea de espolón a espolón escleral de 3 a 9. Aquí son dos ojos con ángulos estrechos, sin embargo en solo uno de ellos participa la bóveda del cristalino, el cristalino en el glaucoma. Y después de trazar esa línea que ya platicaba, vamos a trazar perpendicularmente a esta una línea que va de la parte más alta del cristalino hacia esta línea previa que trazamos y posteriormente la vamos a comparar con los elementos de la profundidad de la cámara anterior. La línea previa debe de participar al menos 3 veces en la primera medición para que reconozcamos al cristalino o la bóveda del cristalino como causal o como participante dentro del ángulo estrecho. De tal forma que reconocer a la VM como una herramienta para entender el glaucoma, principalmente en los ángulos cerrados, es importante en nuestra práctica diaria para dar una mejor opción terapéutica a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención.